¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Planeta Hostil por National Geographic. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. Bueno, muy buenos días para todos, padres de familia, estudiantes y televidentes del canal ULI. Mi nombre es Jamie Joana González y hoy vamos a trabajar en el área de biología para el grado 9 de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es genética molecular. Ya veníamos trabajando genética molecular y para este periodo entonces vamos a trabajar la genética molecular. Y como primera medida entonces vamos a mirar qué es la genética molecular. Es la rama de la biología que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. Pero para eso entonces vamos a recordar, estudiantes, qué es un gen. El gen es la unidad física y funcional de la herencia que pasa de los padres a los hijos. Esos genes están compuestos por una estructura llamada ADN, los cuales se encuentran ubicados en los cromosomas. Entonces vamos a mirar cómo es la estructura de un cromosoma. Aquí tenemos la estructura del cromosoma a nivel microscópico. ¿Y qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células. Aquí en la siguiente imagen podemos observar una célula con su núcleo y dentro de ese núcleo podemos observar que encontramos
varios cromosomas. Si cogemos uno de esos cromosomas y lo podemos observar, miramos que ese cromosoma tiene una forma de X, tiene una mitad llamada centrómero, dos brazos cortos y dos brazos largos, a los cuales se les denomina cromátidas. Dentro de esos cromosomas encontramos unos filamentos de ADN, como lo observamos aquí, y dentro de esos filamentos o cadenas de ADN encontramos los genes, en donde vamos a encontrar la información de las células y todas sus características hereditarias. Es decir, allí encontramos todas esas características en que nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, en donde está guardado toda esa información, por ejemplo, de grupo sanguíneo, de enfermedades. Todas esas características las encontramos ubicadas en los genes, dentro de la estructura del ADN, dentro de los cromosomas y dentro del núcleo de nuestras células. Para poder iniciar con este tema hay que, digamos, ver una molécula muy importante llamada el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Vamos a mirar qué características tiene ese ADN. ¿El ADN qué es? Es un ácido nucleico responsable de almacenar, guardar, transmitir y expresar la información genética. Aquí en esta imagen podemos observar los cromosomas y dentro de esos cromosomas encontramos el ADN y dentro del ADN encontramos los genes. Volvemos y recordamos en dónde está ubicado ese ADN, en el núcleo de las células. ¿Cómo es la estructura del ADN? Si observamos en estas dos imágenes que aparecen acá, el ADN es de doble cadena. Tiene una cadena doble, la cual se enrolla de forma helicoidal. Aquí tenemos una imagen en 3D de cómo es la estructura o la cadena de ADN. Y vamos a mirar entonces cuáles son los componentes de esa doble cadena. Entonces tenemos que el ADN está formado por unas unidades estructurales muy sencillas, unidas entre sí, llamadas nucleótidos. Aquí tenemos la estructura de los nucleótidos. ¿De qué están compuestos? Entonces, los nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada, una pentosa o azúcar y un grupo fosfato. De eso está formado un nucleótido. Y recordemos que los nucleótidos forman la estructura del ADN. Aquí tenemos una fórmula o una estructura general de ese nucleótido. Vuelvo y digo, la base nitrogenada, la pentosa o el azúcar y el grupo fosfato. Entonces vamos a mirar cada uno de estos componentes, qué son y para qué sirven. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos. Dentro del ADN encontramos 4 bases nitrogenadas. Dentro de ellas tenemos la guanina, que se representa con la G, la citosina, que se representa con la C, la timina, que se representa con la T, y la adenina, que se representa con la A, los cuales participan en la formación de los nucleótidos. Estos cuatro bases nitrogenadas, queridos estudiantes, que hacen parte del ADN, durante el transcurso de las clases o durante el transcurso de esta temática, hay que, por así decirlo, aprendérnoslas, cuáles son las bases nitrogenadas del ADN, porque vamos a estar trabajando muy continuamente con estas bases. Aquí tenemos esas bases nitrogenadas. Tenemos la base nitrogenada de la adenina, la base nitrogenada de la guanina, la base nitrogenada de la citosina y la base nitrogenada de la timina, que son las que forman la cadena de ADN. Esta es otra base nitrogenada llamada uracilo, que más adelante vamos a mirar en dónde se encuentra. Y tanto la adenina como la guanina son compuestos cíclicos de 2 anillos, y la citosina, la timina y el uracilo son compuestos cíclicos de un solo anillo. La segunda parte de un nucleótido es el azúcar.
Esta es su composición o su estructura. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es una pentosa. Una pentosa, es decir, es una estructura que tiene 5 átomos de carbono formando un pentágono. El azúcar del ADN se denomina desoxirribosa, de ahí proviene el nombre ácido desoxirribonucleico. Y la tercera parte del nucleótido es el grupo fosfato. El grupo fosfato es el grupo funcional que hace parte también de los nucleótidos y ellos se encuentran unidos al azúcar. Aquí tenemos la estructura del grupo fosfato. Entonces volvemos a recordar, acabamos de mirar cuáles son las partes de un nucleótido. Entonces aquí tenemos la base, que en este caso puede ser cualquiera de las 4 bases del ADN, adenina, guanina, citosina y timina, la cual está unido al azúcar o a la pentosa, llamada desoxirribosa, y la cual está unida al grupo fosfato. Estas 3 estructuras es lo que conforman un nucleótido y esos nucleótidos se unen entre sí formando la cadena de ADN. Aquí podemos observar los 4 nucleótidos del ADN. Vamos a mirar, por ejemplo, entonces la adenina. Entonces tenemos la estructura de la base nitrogenada adenina, tenemos la estructura de la pentosa o azúcar llamada desoxirribosa y tenemos aquí la estructura del grupo fosfato. Ellas 3 unidas forman el nucleótido de la adenina. Acá podemos ver el nucleótido de la guanina, nucleótido de la citosina y el nucleótido de la timina. Si unimos estos 4 en una cadena, vamos a empezar a formar la estructura del ADN. Acá podemos mirar, vamos a mirar cómo es que se forman esas cadenas de ADN con esos nucleótidos. Recordamos que decíamos que la estructura del ADN tiene doble cadena, entonces aquí tenemos una cadena y al frente tenemos la otra cadena. Si tenemos entonces en la primera cadena las siguientes nucleótidos, el nucleótido de la citosina, timina, guanina, citosina, adenina, al frente debe ir una cadena complementaria. Entonces, ¿cómo se complementan esas bases nitrogenadas? Aquí observamos, el par adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina. Siempre deben ir esas uniones. No podemos unir la adenina con la guanina o la timina con la citosina. Siempre debe ir la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Entonces, si tenemos esta cadena con estos nucleótidos, estas bases nitrogenadas, al frente debe ir su cadena complementaria. Entonces, si tenemos citosina, al frente debe ir la guanina. Si tenemos por este lado la timina, al frente debe ir la adenina. Si acá tenemos la guanina, al frente debe ir la citosina. Si tenemos por acá la citosina, al frente debe ir la guanina. Y si tenemos la adenina, al frente va la timina. Estas bases nitrogenadas o esta primera cadena, ¿cómo se une con la cadena complementaria? A través de unas estructuras llamadas puentes de hidrógeno. La citosina con la guanina, como observamos aquí, van unidos por 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina y la timina van unidas por 2 puentes de hidrógeno. Los podemos representar como unas líneas, unas rayitas que me están indicando la cantidad de puentes de hidrógeno que unen a cada una de esas cadenas. Aquí podemos observar ya mucho mejor la estructura del ADN. Entonces aquí tenemos, en la primera cadena tiene una orientación 5', 3' y su cadena complementaria es antiparalela. ¿Eso qué quiere decir? Que va en sentido contrario. Sentido contrario 3', 5'. Es como si volteáramos esta cadena, esta primera cadena, la volteáramos hacia abajo con sus bases nitrogenadas complementarias. Entonces aquí, ¿cuántos nucleótidos entonces tendríamos? Vamos a observar. Entonces tenemos un nucleótido, el de la timina, otro nucleótido también de la timina, otro nucleótido el de la citosina, otro nucleótido el de la adenina y otro nucleótido el de la guanina. Entonces tenemos timina, citosina, adenina, guanina,
tendríamos 5 nucleótidos. Al frente de esta cadena debe ir la cadena complementaria. Ya habíamos dicho, la timina va con la adenina, timina con adenina, citosina con guanina, adenina con timina, guanina con citosina. Recordemos que una cadena tiene muchísimos nucleótidos. Aquí podemos observar cómo se encuentran unidos estas bases nitrogenadas con puentes de hidrógeno. La timina con la adenina a través de 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Esta estructura, cuando ya se han formado varios nucleótidos, como es bastante larga, entonces debe enrollarse para formar la estructura del cromosoma, que fue la que acabamos de ver. Vamos entonces a observar un video que nos explicará y nos profundizará mucho mejor lo que acabamos de ver. El ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, se encuentra en el interior del núcleo de las células y es una de las macromoléculas más importantes del cuerpo, ya que contiene toda la información genética que hemos heredado de nuestros padres. El ADN es como si fuera un libro de cocina, que contiene todos los pasos a seguir para elaborar un pastel, pero en vez de un pastel, el ADN tiene las instrucciones para elaborar a un ser vivo. El ADN está conformado por un grupo fosfato unido a un azúcar llamada desoxirribosa. Esta azúcar es de tipo pentosa, ya que está compuesta por 5 carbonos, que a su vez está unida a una base nitrogenada, y que en conjunto se le conoce como nucleótido. Existen 4 bases nitrogenadas, adenina y guanina, que también se les llaman bases púricas, ya que son derivados de la purina, y las otras 2 bases nitrogenadas son la citosina y la timina, que también se les llaman bases pirimidínicas, ya que son derivados de la pirimidina. El ADN es como un rompecabezas, donde siempre la timina va unida a una adenina y la citosina a una guanina, y la repetición de muchos nucleótidos forman lo que son los ácidos nucleicos, y al conjunto de todos los ácidos nucleicos dan lugar a lo que se le conoce como el ADN. La famosa estructura de doble hélice o de escalera en espiral que tiene el ADN fue descubierta por los científicos Watson y Crick, quienes ganaron un premio Nobel por su hallazgo, siendo uno de los 10 más grandes descubrimientos científicos del siglo XX. Bueno chicos, después de haber visto este video que nos refuerza un poco más lo que acabamos de ver, vamos a pasar entonces a otra molécula o otro ácido muy importante que vamos a trabajar, que es el ARN. El ARN, como sus siglas corresponden a ácido ribonucleico. Vamos entonces a mirar cuáles son esas características de este ácido nucleico. El ARN es un ácido nucleico encargado de trasladar la información genética contenida en el ADN con el fin de la formación o síntesis de la proteína. Acá en esta imagen podemos observar una célula y su núcleo. En el núcleo de esta célula encontramos la estructura del ADN que acabamos de ver, donde se encuentra guardada toda la información hereditaria. Con esa información genética contenida en el ADN, hay una estructura llamada ARN o ácido ribonucleico, que es el encargado de llevar esa información y sacarla del núcleo de las células hacia el citoplasma a través del ARN mensajero y llevarla específicamente a una estructura de la célula muy importante llamada los ribosomas para la formación o síntesis de las proteínas. El ARN es una estructura de una sola cadena, lo podemos encontrar en el citoplasma, en el núcleo y en los ribosomas de la célula. Entonces aquí podemos observar en una imagen de 3D más o menos cómo es la estructura del ADN. Recordemos, es de una sola cadena. El ARN está formada por unidades estructurales más sencillas unidas entre sí, llamadas nucleótidos. Ya acabamos de ver los nucleótidos y vamos a recordar nuevamente en qué consiste.
Un nucleótido entonces decíamos que está formado por la unión de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Para el ARN también su cadena está formada también por nucleótidos. Recordemos, una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que conforman el ARN? Está compuesta también, así como el ADN, por 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son ellas? La guanina, representada con la G, la citosina, representada con la C, el uracilo, representada con la U, y la adenina, representada con la A, que son las bases nitrogenadas que participan en la formación de los nucleótidos. Si recordamos, el ADN también tenía 4 bases nitrogenadas, pero en este caso, la base nitrogenada que no tiene el ADN es el uracilo. Aquí, para el ARN era la timina, pero en el ARN tenemos la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo, que son las bases nitrogenadas que forman la cadena del ARN. Tenemos aquí nuevamente entonces cuáles son los 4 nucleótidos que forman el ARN. El nucleótido de la adenina, el nucleótido de la guanina, el nucleótido de la citosina y el nucleótido del uracilo, formado por su estructura, la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. ¿Cuál es el azúcar del ARN? Entonces, el ARN posee una pentosa o azúcar llamada ribosa. Aquí tenemos la estructura de la ribosa de 5 átomos de carbono en forma de pentágono. Para el ARN tenemos 3 tipos de ARN. Encontramos el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. El ARN mensajero, ¿qué hace? Ya acabamos de ver que actúa como molde y a partir de ella se transporta la información para la formación o síntesis de la proteína. El ARN está formado por los nucleótidos que forman codones, es decir, grupitos de 3 nucleótidos. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la formación de las proteínas. Este lo encontramos en el citoplasma. Contiene los anticodones, es decir, grupitos de 3 nucleótidos. El ARN ribosómico recibe la información genética, la traduce a las proteínas, se ubica en el ribosoma y es el organelo que ayuda a la síntesis, a la formación de las proteínas. Y el ARN heteronuclear es el precursor de los ARN. Para sintetizar un poco más, vamos a mirar un video también que nos ilustra un poco de la importancia que tiene el ADN y la formación de proteínas para el ser humano. Que los hijos se parecen a los padres es algo evidente. Pero esta afirmación no es solo válida para los seres humanos o para los animales. También lo es para las plantas. Se parecen porque los padres transmiten sus genes a sus hijos. Los genes contienen la información necesaria para crear un ser vivo y dictan cómo somos. Incluso los seres vivos que no tienen padres, como las bacterias, tienen genes. Solo que en su caso la transmisión es mucho más directa. Se reproducen haciendo copias de sí mismos. Cada ser vivo viene con un libro de instrucciones único, formado por una serie de elementos que contienen en su estructura unos compuestos llamados bases nitrogenadas. Son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y se representan con las letras A, T, G y C, que se pueden combinar de múltiples maneras. Estas combinaciones dictan, por ejemplo, que tengas el cabello rizado, la nariz aguileña, que toleres la lactosa o no. Pero también pueden decidir ciertos rasgos de tu carácter, ya que dirigen cómo se organizan los circuitos de tu cerebro. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, está presente en todas las células de todos los seres vivos. Es una molécula gigantesca formada por la alineación de una única molécula más pequeña, el nucleótido. La repetición de nucleótidos constituye la base de las 2 cadenas. Las bases forman lazos entre sí, la adenina con la timina y la guanina con la citosina, y permiten que las 2 cadenas se mantengan unidas, como la cuenta de un larguísimo collar.
La hélice de ADN puede abrirse y generar una copia de sí misma. Es la replicación y ocurre cuando las bacterias se clonan o nuestras células se reproducen. Cuando hay padres de por medio, ya sean plantas o animales, se combinan las cadenas replicadas de ambos, generando una nueva cadena que dará lugar a un nuevo ser, el hijo. Un ser diferente, pero parecido a sus progenitores. El orden en que se sitúan las bases en el ADN constituye la información genética, es decir, las instrucciones para la vida. Cuando la hélice se abre, permite que otra molécula vaya leyendo las bases y creando, a partir del orden en que están colocadas, una nueva proteína. Cada bloque de información capaz de generar una proteína es lo que llamamos gen. Como todos los seres vivos están formados por células que están compuestas por proteínas, la lectura de los genes permite crear todas las estructuras necesarias para construir un ser vivo. Los cambios en el orden de bases es lo que llamamos mutaciones. Generan proteínas distintas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el individuo. Las mutaciones favorables son responsables de la evolución. Y en última instancia, de que el ADN de la primera célula haya ido transformándose durante miles de millones de años para generar individuos tan complejos como nosotros, los seres humanos. Bueno, en este corto video nos explica la importancia que tiene entonces el ADN y la formación de las proteínas para el ser humano. Recordemos, vamos entonces a revisar lo que acabamos de ver. Estamos viendo dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Decíamos que el ADN y el ARN estaba formada por nucleótidos. Aquí tenemos un nucleótido del ADN y el nucleótido del ARN. Cada nucleótido está formada por una base nitrogenada, el azúcar, que para el caso del ADN es la desoxirribosa, y para el caso del ARN es la ribosa, unido al grupo fosfato. Cada una de estos ácidos nucleicos tienen 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, con la diferencia de que en el ADN tenemos timina y en el ARN uracilo. En cuanto a su estructura, podemos recordar que la estructura del ADN es de doble cadena y el ARN es de cadena sencilla. Para revisar un poco más la estructura de la pentosa o el azúcar, la desoxirribosa del ADN y la ribosa del ARN. Cada una de ese azúcar está formado por 5 átomos de carbono, pero en su estructura la diferencia encontramos que en el carbono número 2, la desoxirribosa, hay una unión con un hidrógeno y en el segundo carbono, para la ribosa, hay una unión con un grupo OH. Volvemos y recordamos entonces, el ADN en su estructura es de doble cadena de forma helicoidal, para el ARN es de cadena sencilla. ¿Dónde encontramos el ARN? Lo podemos encontrar en el núcleo de las células, específicamente en los cromosomas, también las podemos encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos de las células vegetales. El ARN lo encontramos en el núcleo y en los ribosomas. ¿Cuál es el azúcar del ADN o la pentosa? La desoxirribosa. Para el ARN encontramos la ribosa. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Ya acabamos de decir, para las dos tenemos adenina, citosina y guanina, en el ADN timina y en el ARN uracilo. La función del ADN, almacenar la información genética, y para el ARN permite la expresión de esa información genética y la síntesis o formación de las proteínas. Si comparamos una cadena de ADN con la cadena del ARN, podemos observar que son un poco parecidas. Tenemos el grupo fosfato, tenemos el azúcar, que en este caso el azúcar para el ADN es la desoxirribosa y para el ARN es la ribosa, por eso lo encontramos de 2 colores diferentes, junto con cada una de las bases nitrogenadas correspondientes a cada una de las cadenas. Timina, guanina, citosina y adenina para el ADN, uracilo, guanina, citosina y adenina para el ARN. Con esto, chicos, hemos finalizado la clase de hoy correspondiente a genética molecular. Espero hayan entendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias para todos y que tengan un buen día.
¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Planeta Hostil por National Geographic. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. A todos muy buenos días. Les habla la docente Yoli Delgado Murcia de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero de Gigante Huila. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Naturales, grado 8º, Biología. Para iniciar vamos a recordar qué es la reproducción. Entonces recordemos que la reproducción es la capacidad que tienen los organismos para generar copias de sí mismos, similares o idénticas. Pero ¿por qué es importante la reproducción? La reproducción es importante porque permite el mantenimiento de la vida a lo largo del tiempo. Además, sustituye a los individuos que se mueren. Recordemos que existen 2 tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción asexual se da donde hay un único progenitor y los organismos son idénticos a él. Y en la reproducción sexual se da cuando hay 2 progenitores y el organismo que nace tiene las características de los padres. Asimismo, recordemos que en las plantas existen los 2 tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción
asexual. En la reproducción asexual, por ejemplo, tenemos los tubérculos, las papas. Nosotros cogemos una papa, la sembramos, de esa papa nace una planta y nuevas papas. No necesitó de una parte masculina o femenina, fue una sola célula. O también podemos ver los bulbos, que son los ajos. Nosotros cogemos un bulbo de ajo, lo sembramos, nace una planta de ajo y nuevos ajos. Eso es reproducción asexual, cuando no hay unión de células sexuales. También la planta tiene reproducción sexual. Esta reproducción sexual se da cuando hay unión de una parte masculina y una parte femenina, que normalmente ocurre durante la polinización. Recordemos que la polinización puede ser por el viento, por los insectos, por el agua o por los seres humanos. Una parte importante es que la flor es el aparato reproductor de la planta. En la flor nosotros podemos encontrar unos filamentos y en la parte superior está la antera. En la antera está el polen, que son las células sexuales masculinas de la planta. Internamente nosotros encontramos el ovario en la flor y dentro del ovario encontramos los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Después de que ocurre la polinización, después de que este polen es llevado hasta el estigma, este baja por el estilo, llega hasta el ovario y se encuentra con los óvulos y se unen y son fecundados. Recordemos que la fecundación es la unión entre ese óvulo y ese espermatozoide. Y en la planta, después de que ocurre la fecundación, se forma una semilla. Y después de esta semilla, nosotros podemos encontrar o puede nacer una nueva planta. Vamos a hablar de la reproducción en animales. Recordemos que los animales se pueden reproducir de forma asexual, por ejemplo, en los invertebrados, como la estrella de mar, donde se le parte una patica y esa forma una nueva estrella de mar. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en la reproducción sexual en animales. Es importante recordar que en la reproducción sexual en animales existe un aparato reproductor y en este aparato reproductor existen las gónadas y los gametos. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos que producen gametos. ¿Y qué son los gametos? Son esas células sexuales. Entonces, los testículos son las gónadas masculinas y los ovarios son las gónadas femeninas. Entonces, los testículos producen espermatozoides, que son los gametos masculinos. Y los ovarios producen óvulos, que son los gametos femeninos. Entonces ya sabemos que existen los espermatozoides y los óvulos, que son los gametos. Pero también existen dos tipos de gónadas, las unisexuales y las hermafroditas. En las gónadas unisexuales se da cuando hay un solo tipo de gónadas, es decir, o tiene testículos o tiene ovarios. Nosotros los seres humanos normalmente somos unisexuales. Cuando nacemos tenemos testículos o tenemos ovarios. Esto se da en todos los vertebrados y en muchos invertebrados. El otro tipo de gónada es la gónada hermafrodita. En las gónadas hermafroditas, cada individuo posee gónadas masculinas y femeninas. Se da en muchos invertebrados, por ejemplo, el caracol. El caracol tiene gónadas masculinas y gónadas femeninas. Asimismo, cabe recordar que después de que se da la fecundación, que es la unión entre ese óvulo y ese espermatozoide, esta fecundación puede ser interna o puede ser externa. Entonces vamos a ver la fecundación interna. La fecundación interna ocurre en las vías genitales de la hembra.
normalmente en los animales terrestres. Entonces, internamente quiere decir que hay unión entre los dos aparatos reproductores y que esa fecundación, esa unión entre ese óvulo y entre ese espermatozoide se da internamente en las vías genitales de la hembra. La fecundación externa se da cuando la hembra libera al medio sus óvulos, que son fecundados por espermatozoides liberados por el macho. Normalmente puede darse en animales acuáticos. Por ejemplo, en este esquema podemos ver cómo un pez hembra va liberando sus óvulos y después pasa un pez macho liberando sus espermatozoides. Externamente, fuera del cuerpo, el óvulo y el espermatozoide se unen, se fecundan. Cuando estos dos se unen, forman un cigoto, luego de múltiples divisiones, forman un huevo y por último forman un embrión. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. Pero después de que hay fecundación, se forma un embrión. Y ese embrión puede desarrollarse de tres formas: ovípara, ovovivípara o vivípara. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces, ovípara se da cuando el desarrollo es dentro del huevo, pero en el medio exterior. Normalmente se da en fecundación externa y algunos internas como las aves y reptiles. Pero, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, coloquialmente nosotros decimos la gallina puso un huevo. O sea, cuando la gallina pone el huevo, quiere decir que se va a desarrollar este nuevo ser, en este caso el pollito, en el medio exterior. Ovípara es que se desarrolla ese huevo en el medio exterior. El otro tipo de fecundación es ovovivípara. La ovovivípara también se da por medio de huevos, pero estos huevos están dentro de la madre. Quiere decir que la diferencia entre ovípara y ovovivípara es que una se da externamente, el desarrollo del embrión externo, ovípara, y la ovovivípara es el medio de huevos, pero el desarrollo es interno porque los huevos permanecen en la hembra hasta su eclosión. El otro tipo de fecundación es vivípara. La fecundación vivípara se da en el interior de la hembra, es decir, en las vías genitales de la hembra. Normalmente esto ocurre en los mamíferos. Aquí podemos ver el dibujo de que el embrión se desarrolla internamente en el cuerpo de la hembra. También podemos encontrar que ese embrión se puede desarrollar de forma directa o de forma indirecta. El desarrollo directo es cuando las crías son similares al adulto, aumentan de tamaño y solamente maduran sus órganos. Normalmente se da en aves, reptiles y mamíferos. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un huevo y por pura casualidad este huevo eclosiona. Cuando nace, nosotros podemos saber ese huevo. Podemos saber porque si cuando abrió el huevo miramos un pollito, entonces, era una gallina. Pero si el huevo abre y es una serpiente, entonces el desarrollo directo es que cuando la cría nace, es igual, bueno, parecida a sus papás, pero uno puede reconocer de qué es la cría. El desarrollo indirecto no. El desarrollo indirecto, las crías son diferentes a los adultos y normalmente se llaman larvas y se convierten en adultos a través de un proceso que se llama la metamorfosis. Normalmente se da en insectos y en anfibios. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Aquí tenemos los huevos. Cuando este huevo eclosiona, nace un renacuajo con cola. Normalmente este respira por branquias externas y no tiene patas. Cuando este renacuajo va creciendo, le van saliendo extremidades. La cola se va acortando y respira por medio de branquias que tiene en su interior. Cuando
se acelera el crecimiento de este renacuajo, ya le salen sus 4 extremidades, la cola se le sigue acortando y esta ya es una rana joven y tiene respiración pulmonar. Esta rana joven, cuando se le quita la cola, ya se convierte en una rana adulta. Este es el proceso de la metamorfosis. Pero esta metamorfosis, esos cambios, esa transformación radical, también se puede dar en las mariposas. Las mariposas ponen huevos. Cuando estos huevos eclosionan, no nace una mariposa. La reproducción es una característica común en todos los organismos que se conocen, a través de la cual se crean nuevos descendientes, sustituyendo a los que mueren, asegurando la supervivencia de los seres vivos. Pero no todos los seres vivos se reproducen de la misma manera. Existen 2 mecanismos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Esta consiste en un proceso sencillo donde un solo progenitor da origen a un nuevo individuo idéntico al padre, realizando un proceso de división celular donde el nuevo individuo posee toda la información genética del progenitor. Dentro de los tipos de reproducción asexual, en los organismos multicelulares se destacan los siguientes: fragmentación. El progenitor se divide en uno o varios fragmentos. Cada parte separada regenera completamente la parte del cuerpo que le falta, creando un nuevo individuo, como en el caso de las planarias. Otros organismos multicelulares realizan su reproducción por gemación. Consiste en la formación de una protuberancia o yema que contiene un grupo de células del progenitor. Una célula crece hasta separarse del cuerpo del individuo original y ser completamente independiente. Algunos casos son las hidras y pólipos, que suelen desarrollar yemas laterales generando nuevos individuos. La reproducción por regeneración se presenta en algunos organismos multicelulares como las esponjas marinas y las estrellas de mar. Tienen la capacidad de regenerar una parte del cuerpo perdida a causa de una lesión. En ocasiones, el fragmento permite la regeneración de un individuo completo. Por último, la partenogénesis está basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas por células sexuales masculinas, como se da en los gusanos de terciopelo y algunos insectos como el insecto palo. En organismos multicelulares más complejos, la reproducción es sexual. Se caracteriza por la intervención de 2 individuos de diferente sexo, masculino y femenino. Cada uno aporta gametos, que son las células reproductoras especializadas producidas en las gónadas. Las gónadas masculinas en los animales son los testículos y producen espermatozoides, célula sexual masculina. Las gónadas femeninas en los animales son los ovarios y producen los óvulos, célula asexual femenina. Son 2 los eventos fundamentales dentro del proceso sexual, en tanto la fecundación es la unión de las 2 células reproductoras que entrecruzan su información formando una célula, huevo o cigoto, que tras repetidas divisiones celulares se transforma en embrión, dando como resultado descendientes similares con información de ambos individuos. Esta última se denomina desarrollo embrionario. La fecundación puede ser interna. El individuo masculino aporta los espermatozoides en el interior de los órganos reproductores femeninos para fecundar el óvulo y desarrollar todo el proceso embrionario. A diferencia de la fecundación externa, ambos individuos liberan los óvulos y espermatozoides en un medio acuoso, donde se llevará a cabo la fecundación y el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario puede ser ovíparo. El embrión se desarrolla dentro de un huevo, que es depositado en el exterior y se alimenta a partir de las reservas nutritivas de este. En algunos animales ovíparos, como los peces, y anfibios, como los sapos,
Los huevos necesitan un medio acuoso para depositar sus huevos. Dentro de los ovíparos están las aves, depositando los huevos en un medio seco construido por ellos, llamado nido, al igual que en la mayoría de reptiles como la tortuga. La eclosión de estos huevos sucede después de un tiempo determinado para cada especie. Los ovíparos, como algunos peces como la raya y reptiles como la serpiente, el embrión se desarrolla a partir de las reservas del huevo, pero dentro del cuerpo de la madre. La eclosión puede efectuarse antes del parto o inmediatamente después de la puesta. Sigamos con los animales vivíparos. Ellos realizan la fecundación dentro de la madre. Su aparato reproductor femenino proporciona toda la estabilidad y nutrientes para el desarrollo del embrión en su totalidad, hasta el momento del parto, como en los mamíferos. No podemos dejar de lado los organismos unicelulares como las bacterias, los protozoos y las algas unicelulares. Estos seres vivos también tienen procesos de reproducción sexual y asexual. En la reproducción asexual resaltaremos 3 tipos. Primero, en la bipartición o división binaria, un organismo se divide en 2 partes iguales que generan nuevos individuos, los cuales crecen hasta alcanzar el tamaño característico del progenitor. En la gemación se forman 2 núcleos, se produce un abultamiento o yema que se independiza de la célula progenitora para ser ocupada por un núcleo hijo. Otra forma es la esporulación. En ella tiene lugar varias divisiones del núcleo progenitor. Cada uno de esos núcleos constituye una espora, que se liberan cuando la membrana de la célula progenitora se rompe. Hola chicos, para terminar les voy a explicar en qué consiste la actividad de esta primera actividad de este segundo periodo. Entonces en la primera parte ustedes ven la planeación, que es lo de ley, las actividades que se deben hacer, que son 2, y aproximadamente las horas de trabajo. Entonces en la parte de abajo en el cuadro ustedes ven las ayudas teóricas básicas. Ahí van a encontrar todos los referentes teóricos que les van a ayudar a desarrollar el taller. También van a encontrar ayudas interactivas, páginas de internet que les pueden ayudar a que les expliquen este tema. Los que no tengan internet, pues este proceso no lo harán, pero los que lo tengan, ingresen a las páginas y ahí encontrarán videos y tutoriales que les explicarán el tema. La primera actividad a desarrollar es realizar un mapa conceptual con su respectivo dibujo de esas ayudas teóricas. Todo esto debe estar en su cuaderno de biología. La segunda parte de la actividad es un taller de aplicación. Entonces, en este taller de aplicación es responder teniendo en cuenta la lectura, el mapa conceptual y la ayuda de este video. Entonces, en la primera parte van a encontrar preguntas de falso y verdadero, van a encontrar preguntas tipo ICFES y van a encontrar preguntas de completar. Entonces, gracias por su atención. Cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo. Ya muchos tienen mi WhatsApp, pero les recuerdo el número 318-513-5285. Entonces, nos vemos en una próxima. Gracias por su atención y que sean felices y que Dios los bendiga.
¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca